Hola, hola, chicas, chicos, chiques. El día de hoy vamos a hacer un cambio de color sin que se note en crochet. Sin que se vean, miren, aquí tengo una muestrita que hice. Estas partecitas y que se vea así. Vamos a evitarlo. Por eso estamos haciendo este video para mostrarles cómo hacer ese tejido sin que se note. Aquí ya tenemos esta muestrita. Vamos a hacer nuestra técnica. Tengo aquí mi otro color que es el gris. Lo ponemos por acá. Y justo cuando vamos a hacer el cambio de color, al cerrar la vuelta anterior al cambio, vamos a introducir ya nuestro nuevo color. Vamos a cerrar esa vuelta con el nuevo color para ya tener el punto en el nuevo tono. Una vez introducido, giramos, hacemos nuestra cadenita hacia arriba para la siguiente vuelta y es donde empieza la magia. Tenemos aquí nuestros dos colores aún, los vamos a sostener. Vamos a empezar. Introducimos para hacer el punto bajo, jalamos el verde, lo pasamos y cerramos el punto con el nuevo color, con el gris, así. ¿Ya vieron? Introducimos lazada con el verde, lazada con el gris y cerramos el punto. Introducimos lazada con el verde y lazada con el gris y pasamos. Introducimos lazada verde, lazada gris. Introducimos lazada verde, ay, ya se me está aquí escondiendo. Lazada verde, lazada gris. Introducimos lazada con el verde, lazada con el gris. Ustedes se los acomodan como mejor les funcione para poder estar haciendo estos cambios. Lazada verde, miren, ya se me escapó aquí. Nos acomodamos, justo lo que les estaba comentando. Lazada verde, lazada gris. Introducimos lazada verde, lazada gris. Introducimos y hacemos lazada verde y lazada gris. Y ahí quedó nuestro cambio de color. Ahorita que lleguemos acá van a ver, vamos, ya ha quedado introducido nuestro nuevo tono. Ahí quedó. Cadenita. Y ya nos vamos a tejer como normalmente lo hacemos, nuestro medio punto. O punto bajo, como le gustes llamar. El chiste es que nos entendamos. Así lo vamos tejiendo hasta el final. Ya me quedé muy callada. Cuéntenme algo, chicas, cuéntenme algo. Dejen escrito ahí las cosas que quieren que comente, que platiquemos, alguna experiencia. Algo, aquí me está fallando. Fíjate que lo agarres bien. A todos nos pasa. Y completo, acuérdense, completo. Y ahí nos quedó nuestro cambio de color sin que se note. ¿Ya vieron? Vamos a compararlo con el otro tejido. Como ven, este tiene estos piquitos y aquí ya esos piquitos no se ven. ¿Qué tal? Este es un súper truco, queda muy padre. Y no se nota el cambio de color. Por atrás se ve así. Y este por atrás, bueno, se ve así. Entonces nos quedamos con el cambio de color sin que se note. Muchas gracias, dale me gusta. Nos vemos. Bye.